Amén. Estábamos viendo las cartas que le manda Jesús a las iglesias en Apocalipsis, ¿no? Y dice en Apocalipsis: Padre, leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Te rogamos que abras nuestro entendimiento para poder recibir esta palabra, Señor. Danos sabiduría para poner en práctica lo que nos hables hoy, Señor. Nos encomendamos en tus manos, Señor. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y al que ha de venir. De los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. Y el que es, y el que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. Cuando empieza esta carta, Juan dice que bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Cuando él está en la iglesia de Patmos, lo habían tirado ahí, desterrado en una isla rocosa, y cuando piensa uno el propósito de Dios en su vida, de ir y predicar y extender el reino y llevar el amor de Dios y llevar lo que nos ha dado Dios a la gente, y al apóstol lo tenía ahí olvidado en una isla solo como loco malo. Señor, encima era el último, ya habían muerto todos, estaban todos en su presencia y él quedaba nada más. Debe haber sido terrible para él estar ahí en ese lugar sin poder predicar el evangelio, pero Dios lo tenía ahí para usarlo para otra cosa, que era darle una revelación de los acontecimientos que iban a venir. Así que no importa, como dije la vez pasada, no importa lo que estamos pasando, veamos, como decíamos, ¿no?, que cada palabra que cantamos, cada situación que pasamos, tiene un propósito para Dios. Así que aprendamos a leer esas cosas en nuestras vidas, que nos va a dar paz, nos va a dar crecimiento, nos va a dar entendimiento de lo que Dios nos quiere decir. Cuando él estaba, dice, en el día del Señor, orando en el Espíritu, el día del Señor, el sábado, que era para ellos, para nosotros es todos los días hoy, el día del Señor. Y era la importancia de que si vos querés que Dios te muestre, te hable, te dé una respuesta de algo, tenés que estar cerca de Él, tenés que hablarle, tenés que estar en comunión con Él. Como decía Juan acá, Él estaba en comunión, estaba orando en el Espíritu, y el Señor le habla con una voz de trompeta y le dice que yo soy el alfa y la omega. Yo soy el primero y el último. Escribe en un libro las cosas que te voy a decir. Así que él escucha esa voz de trompeta y se da vuelta para ver y ve una revelación de Cristo. Ve los 7 candeleros, ve a uno como el Hijo del Hombre paseándose en medio de los candeleros. Dice que tenía unas ropas largas, vestiduras largas hasta los pies, que tenía un cinto de oro que atravesaba su pecho, que tenía unos cabellos blancos y una barba blanca, como la blanca nieve, como la lana, dice. Y acá se mostraba el Señor con todos sus atributos. Estaba mostrándole los atributos que venimos estudiando, ¿no? Mostraba la sabiduría, el poderío, la gloria. Dice que lo ve y ve que de sus ojos eran como llamas de fuego. Su voz era como el estruendo de muchas aguas. Dice que ve también que en su mano derecha tenía 7 estrellas, la protección de Dios en su mano. Y ve que de su boca salía una espada de doble filo, que es la verdad. Y que su rostro resplandecía como el sol en su esplendor, ¿no?, de la gloria. Y podemos ver la imagen que recibe Juan
ve la soberanía de Dios, la vida eterna, la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia, la inmutabilidad, ¿se acuerdan de los atributos? La rectitud, la veracidad, el amor, la justicia. Él ve en la representación que él debe a Cristo, y después él le dice de que le revela y le dice que escriba lo que él estaba viendo, las cosas que son y las que van a venir después de ahora. Y él luego le da los 7 yo soy. Luego lo podemos ver también cuando él escribe el Evangelio en Juan 6 y en el 8, cómo él habla de yo soy el pan, yo soy la resurrección, yo soy la vid, yo soy el camino, yo soy la verdad, le falta uno, yo soy la luz. Los 7 yo soy que dice Jesús, acá los vuelve a decir, me dice, yo soy el primero, yo soy el último, yo soy el que vivo, yo soy el que estuve muerto, yo soy el que vivo por los siglos de los siglos, yo soy el que tiene la llave de la muerte y yo soy el que tiene las llaves del Hades. Él es el dueño de todo, él es el primero y es el último, ¿no? Y ahí le explica lo que eran las 7 estrellas y de los 7 candeleros. Y las 7 estrellas son los líderes, los pastores, las iglesias. Los 7 candeleros son las 7 iglesias. Y él se paseaba en medio él está en medio de las iglesias. Y las 7 estrellas son los 7 ángeles de la iglesia, que son los 7 pastores o los líderes en ese momento, los que están en alguna situación de liderazgo en la que sea. Dice, y nosotros estuvimos viendo que escriban a las 7 iglesias, de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia y de la Odisea. Escribe a las 7 iglesias que están en Asia. Y nosotros vimos la carta que le manda a Éfeso, que le dice de que él primero, como a todas las iglesias, le dice, yo conozco tus obras. Él conoce, como decía hoy Marcela, incluso las cosas que son ocultas para nosotros. Él las conoce. Por eso le tengo que pedir que el Señor nos revele las cosas que a veces otros lo ven, pero no lo vemos nosotros. Y a veces si al otro me lo den, me enojo, ¿viste? Así que pidámosle a Dios que dé revelación, porque es la única forma de cambiar. Y él dice, yo conozco tus obras. Y le dice a Éfeso de que yo conozco tu trabajo, conozco tu paciencia, conozco tu fe, conozco todo tu arduo trabajo que estás haciendo por toda la gente, que estás trabajando con todo el amor. Pero dice, tengo algo contra ti, te olvidaste del primer amor, la pasión por mí. Y le dice que acordate de dónde has caído y volvé a las primeras obras, pero dice, arrepentite, cambia de pensamiento, porque si no, voy a venir y te voy a sacar, dice la iglesia. Dice, y el que venciere le va a dar de comer del árbol de la vida y del Edén. Del Edén, el lugar de paz, de paciencia, de felicidad, de eternidad. Luego hablamos de la iglesia de Pérgamo también. Y ahí les dice el Señor, yo conozco también tus obras. Sé que sos fieles en la fe. Sé que estás trabajando en un lugar difícil, donde Satanás tiene el trono, en el medio del lugar del conflicto. Yo sé tus luchas, sé lo que estás pasando. Dice, pero tengo contra ti que tenés algunas cositas que has permitido que te estás contaminando del mundo. Estás permitiendo al mundo entrar en tu corazón. Las cosas de este mundo, la forma de este mundo, la estás aceptando vos. No estás haciendo lo que dice la Biblia, que tenés que cortar con esas cosas que tenés que cortar. Sí o sí. Entonces dice, por eso, si no cambiás, porque dice, te vas a tener que arrepentir. Porque si no voy a venir y con la espada de mi boca voy a cortar de esas cosas. Y te voy a cortar y voy a separar. Por eso es lo importante de arrepentirse. Pero si te arrepentís y cambiás, te voy a dar de ese maná oculto y te voy a dar una piedrecita blanca con tu nombre. El maná oculto es la provisión que solamente tiene para Dios, para vos. La comunión, la intimidad. Y la piedrecita es mostrarte de que Él, antes de que te creó, ya tenía tu nombre, que solamente lo vas a reconocer vos, que te lo va a dar cuando nos encontremos con Él. Y hoy, la iglesia de Esmirna. El mensaje de la iglesia de Esmirna está en Apocalipsis 2:8. Cuando le da este mensaje, acuérdense que es más o menos en el año 95 después de Cristo. Iglesias que habían sido fundadas por Pablo en la década del 60, cuando él anduvo en esa zona predicando la palabra. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras
y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. La corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Es una carta alentadora, dura, pero con una gran pregunta, que es yo lo titulé, ¿fiel hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a ser fiel? Es una decisión que tengo que tomar hoy, porque dice que bienaventurado el que lee y escucha esta palabra, pero que la pone en práctica. Y cuando Dios te habla es el tiempo de ponerla en práctica, no hay que dejarla pasar. Dice que escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. Esmirna era un puerto que estaba a unos 40 kilómetros más arriba de Éfeso, que dicen que ha sido fundada aparentemente cuando Pablo estuvo predicando por ahí. A 40 kilómetros estaba esta ciudad, que era una ciudad espléndida, espléndida. Así que le decían la primera perla del Egeo. Y cada vez que se presenta Jesús, cuando se presenta a cada iglesia distinto. A cada iglesia se le presenta con un atributo distinto. ¿Por qué? Porque según la necesidad de cada iglesia, él presentaba el atributo que era para esa necesidad. Cuando uno se pone a leer todo esto, empezás a entenderlo, es tremenda la Biblia, de cómo desde el Antiguo Testamento mezclado con el Nuevo Testamento se van entrelazando todo y vas entendiendo cosas que se decían en el Antiguo Testamento, de cómo Jesús las puso en práctica cuando estaba en la tierra y las va a poner en práctica cuando vuelva en su segunda venida. Y él, la presentación a esta iglesia, se le dice que se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y el que vivió. Esa es la presentación a esta iglesia, ¿no? Y vos decís, ¿por qué a esta iglesia? Cuando vos ves y empezás a estudiar un poquito lo que era Esmirna, Esmirna era considerada la primera perla del Egeo, del mar Egeo donde estaba él. Y tenía un puerto que era más activo que el de Éfeso. Y ellos tenían la mirra como algo único que podían vender ellos. Y vendían toneladas a Egipto y a un montón de lugares en la mirra. La mirra se saca de un arbusto que se hace un tajo. Entonces empieza a salir una resina. Esa resina se seca y hay que machacarla y tratarla. Y se hace lo que se utiliza para embalsamar, se utiliza para hacer perfumes, para hacer incienso. Es una cosa muy cara. Pero se extrae esa belleza de la laceración, de la lastimadura y de la machacar la mirra. ¿Se acuerdan cuando vinieron los 3 reyes magos? Cuando Jesús más o menos tendría 2 años, vinieron los reyes y le trajeron mirra. La mirra también, los que se llevan a José para Egipto, eran mercaderes de mirra. Muchas veces habla la iglesia de mirra en situaciones muy, muy determinadas de la Biblia. Eso representa el final, la mirra. Representaba la forma de morir, la forma humana de morir. Lo último que había. Si una familia pedía, mandame una porción de mirra, era porque alguno había finiquitado, ¿no? Para eso era. Para cuando Jesús muere, las mujeres van a llevarle para ungirlo al Señor, al cuerpo del Señor. La mirra era utilizada específicamente para embalsamar, también para adorar a Dios, pero para presentarla como el final de la vida. Y tiene el nombre Esmirna, viene de esa palabra, porque era el producto que ellos en cantidades vendían. Esmirna viene de un vocablo que se deriva de mirra, ¿no? Y ahí estaban templos en forma de corona. Y había teatros, estaba el teatro más grande que había, estaban los teatros donde se hacían las Olimpiadas, como en Atenas, de atletismo. Así que era una ciudad pujante. Y era la primera dentro de todo el círculo de Asia. Hoy es la tercera después de los turcos. Después de Estambul y de Ankara viene Esmirna. Y ahora se llama Izmir,
ha cambiado el nombre de Esmirna a Izmir. Pero cuando Jesús se presenta, yo soy el primero y el postrero, ¿por qué? Porque esta ciudad sabía, a ella se la consideraba como la primera. Y por el trato que tenían, el trabajo, la mirra era la última, Jesús se le presenta de esa forma. No, Esmirna no es la primera y la última. Yo soy el primero y el último. Dice que yo soy el que estuvo muerto y el que ha de venir. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. A Esmirna, cuando uno se pone a ver como es la historia de Esmirna, 3000 años antes de Cristo fue fundada. Luego, en el año 1100, vuelve a ser refundada la ciudad. Porque había bajado su cantidad, vuelve a tener más y vuelve a ser fundada. En el año 750 nace Homero, no el Simpson, sino el Homero de la Ilíada, de la Odisea. Eso era algo que ellos se regocijaban y se regodeaban de que ellos eran los dueños de Homero, ¿no? Que había escrito las famosas obras, la Ilíada y la Odisea. Luego en el año 700 viene un terremoto y destruye a Esmirna, pero es nuevamente fundada, levantada. Luego viene en el 600 el rey de Libia y la toma y la destruye nuevamente. Se vuelve a levantar. En el 545 vienen los persas y la destruyen hasta los cimientos, como hicieron con Jerusalén. La destruyen totalmente y fue llamada la ciudad muerta. Luego viene en el 330 a.C., viene Alejandro Magno y la reconstruye y ahí hace esos excelentes, y además estaban todos los templos, ¿no? Y luego en el año 80 creo que fue, antes fue, no me acuerdo ahora, ya se me fue, cuando Tiberio César, a honor de Tiberio César, hacen el templo al César. La hacen ahí también, no solamente estaba en Éfeso, en Pérgamo, sino que ahí estaba el templo al César y ahí vivía el procónsul, como el gobernador. Así que era una ciudad que conocía de ser la primera, la más pujante, la que tenía todas, y que había sido devastada, pero había sido levantada. Y Alejandro Magno la nombra como la ciudad que estuvo muerta y vivió. Entonces por eso se presenta Jesús. No son ustedes esto. Yo soy el que estuvo muerto y que él vivió. Como dice en Primera de Juan 1:11, que él era el primero y él era el último. En Juan 1 dice, él era el verbo y el verbo era Dios y estaba con Dios. Dice, desde la eternidad. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él, todo fue creado por él. Él no fue creado Jesús. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, estuvo con Dios al momento de la creación y por amor a él, Dios crea todas las cosas. Nosotros hoy estamos acá. Nacimos, yo el 10 de enero, si se acuerdan para mi cumpleaños, el 10 de enero del 64, nací. En esta generación me hizo vivir del Señor, para que yo pueda ser esa herramienta útil, como cada uno de ustedes, en sus manos para poder glorificarse acá. Él está en nosotros. Dice de que Él es el primero y el último, el que estuvo muerto y el que vivió. Alejandro Magno la reconstruye, la nombra como de muerte a vida. En el 60, en el 65 fue cuando se crea la iglesia, seguidores de Cristo en ese lugar. Acuérdense que en el año 70 el emperador Tito destruye el templo. Los judíos tenían un arreglo con los romanos. Ellos iban a su templo a llevar su diezmo, sus ofrendas y adorar a su Dios mientras no tenían problema con los romanos. Vino Tito, destruyó el templo y les obligó a los judíos, bueno, esa platita que ponían en el templo ahora la ponen en el templo de Roma y ahí empiezan los problemas. Entonces Nerón ya en el 54 había declarado a los cristianos como enemigos y los empezaron a perseguir, a los cristianos, no a los judíos. Luego a los judíos también porque destruyen el templo. Pero los judíos, estas sinagogas de Satanás que habla acá, son esos de que ellos eran judíos pero diezmaban al César. Y iban a adorar al César para estar bien acomodados. Entonces, ¿qué hacían? Los rechazaban a los cristianos verdaderos para que los persigan.
Y Dionisiano, el emperador Dionisiano, en el año 80 declara herejes a los cristianos. Al declararlo herejes, si vos te manifestabas como cristiano eras un delincuente. Y acá está el tema de la persecución. ¿Cómo un cristiano puede ser delincuente? ¿Sí? Cuando el Estado te declara como que lo que vos haces está mal, ahí sos delincuente, pero sos un delincuente cristiano. Y bueno, y fue declarado la herejía y fue tremendo, en esta ciudad sobre todo. Como fue, hubo un famoso que dicen que era discípulo de Juan, que se llamaba Policarpo. Policarpo fue asesinado en una hoguera, era el líder de la iglesia, fue asesinado en una hoguera en el año 168. Se dice de que era un discípulo de Juan. Y en 1922 los turcos la vuelven a conquistar a Esmirna y la transforman en Izmir. Y son dueños de Izmir, de Esmirna, los turcos. Pero ¿qué pasó? Hoy es una de las únicas ciudades turcas musulmanas que se le llama la ciudad infiel. ¿Por qué? Porque la iglesia fue fiel hasta el día de hoy. Es la única ciudad que se le llama infiel porque gran mayoría de los turcos se transformaron al cristianismo y hoy hay 14 congregaciones. Dicen que hay más o menos 4 millones de habitantes de la ciudad, es grande, pero para los musulmanes es la ciudad infiel, porque Cristo está. Desde el año 65 hay representantes de Jesús en Esmirna. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Dice, yo conozco tus obras. Y te vuelve a presentar la omnisciencia de Dios, ¿no? Yo conozco todo de ustedes. Conozco tus obras, sé lo que haces, sé cómo trabajas. Pero dice, y conozco tu tribulación, tu persecución, tu problema de opresión. Había torturas, cuando los turcos toman en 1922, fue la matanza más grande de cristianos en la historia que hubo en las zonas musulmanas. Hasta el día de hoy hablaban de las 10 naciones. Esta Turquía está dentro de las 10 naciones, Nigeria, China, Corea del Norte, todas las que están matando cristianos. Hablan de 800 cristianos por mes que matan. Solamente en Nigeria, cada 5 asesinatos, 3 son de cristianos. Hoy. Cristianos que mueren por su fe, ¿no? Que no rechazan a Cristo hasta la muerte. Dice, conozco tu pobreza, conozco tu tribulación. Él conocía de toda la persecución que había. ¿Por qué? Porque ya estaban declarados como rebeldes y como herejes y la misma sociedad los rechazaba a los judíos. Dice, yo conozco tu pobreza, pero eres rico. Lo que le pasaba a los cristianos de Esmirna eran de que el Estado los metía preso y les expropiaban sus bienes. Y después algunos quedaban en libertad y otros morían en la cárcel. Pero los que renegaban volvían a estar y los que no eran muertos. Y los que trabajaban no podían desarrollarse económicamente porque la misma sociedad los dejaba de lado. Esa es la pobreza que dice, pero esa pobreza les da riqueza espiritual, porque ellos no negaban al Señor. La pobreza puede ser por fe, por ganas o por persecución. ¿Por qué por fe? Nosotros estamos estudiando de los bienes, ¿cómo es lo que estamos estudiando los miércoles? Vamos a empezar. Sí, organizar, arreglar los bienes. ¿Cómo? Mayordomía fiel de los bienes, muy bien. Eso empezamos a hacer, ya le di cada lección a cada uno que tiene que estudiar. La mayordomía de nuestros bienes. Ser mayordomos fieles de lo que Dios nos ha dado. No solamente del diezmo que es de Él, sino del 90% que es de Él y yo lo tengo que manejar
como Dios me dice acá en las Escrituras. Por eso tengo que aprender a hacerlo. Uno puede ser de que por fe, ¿por qué? Porque no tengo ordenado mis bienes, estoy gastando mal, entonces puedo tener esa pobreza. Pero puedo arreglarla si yo aprendo la mayordomía de mis bienes y le soy fiel a Él, puedo arreglar mi pobreza. Puede ser por ganas, porque no me levanto temprano para ir a buscar trabajo, porque me da fiaca, porque empiezo a trabajar y me canso y dejo, y no soy luchador y busco como los hombres proveedores de la casa, tenemos problemas. Puede ser, pero yo arreglando eso, poniéndome a cuentas con Dios, puedo cambiar. Pero hay otra pobreza que es esta, que es la que Dios permite a un pueblo que la sociedad le exige de que no pueda trabajar, de que no pueda lograr el sustento. Este es el tipo, por la persecución, porque el Estado le saca las cosas. Pero este tipo de pobreza hace que uno se aferre más a Dios. Y los verdaderos hijos de Dios son los que van a vencer y perdurar. Y van a ser de estas semillas que en esta ciudad, que durante tantos siglos y siglos, el Señor sigue teniendo victoria y autoridad en esas ciudades. Y dice que, sí, conozco de tu pobreza, pero eres rico espiritualmente, le dice el Señor. Él conocía de esa pobreza que estaban viviendo en Esmirna. Y en Lucas 6:20 dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados, más que felices de esos pobres. Pero los pobres, estos pobres, no lo que tuve problemita en el casino y perdí todo, no esos pobres, sino el pobre que está sufriendo por agradar a su Señor, por tener todo en contra socialmente, ese pobre. Y dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ellos decían de que eran caníbales, porque hacían esto, lo que vamos a hacer hoy, ¿no? De la Santa Cena, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Ellos decían, no, estos son caníbales, se comen a la suegra, se comen a los que traen problemas en la iglesia. Ellos generaban los mismos judíos, ¿no? Hablaban mal de ellos para que la justicia los persiguiera más. Y hablar, ¿por qué? Porque Jesús, su rey, era judío. Y los judíos no querían tener problema con los romanos. Entonces, no, ese es de otro. Eso es de otro, esos son los herejes. Y conoce, Señor, cuando alguien habla mal de nosotros, sabiendo que habla mal. No porque está diciendo algo que yo hice, sino las cosas que dicen de mí. Y dice, Señor, pero vos quedás mal porque yo soy un hijo de Dios y están hablando mal de mí. No, si las cosas son verdad, arregla las cuentas. Si las cosas no es verdad, déjalo. Dios se va a encargar, no necesita que yo le salga de abogado. Y le dice en el 10, no temas. Pero no temas, no como no, cuando le dijo a Juan que le puso la mano en la cabeza, cuando él se me dijo, no temas, yo soy el primero y el último. No. Dice, no temas, van a venir cosas complicadas. Uy, Señor, más. Sí, dice, no temas, en nada lo que vas a padecer. Vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Le dice, yo sé lo que estás pasando, sé que te meten en la cárcel, sé que te están oprimiendo, sé que tenés pobreza porque el sistema no te deja, porque vos podés seguir a Cristo y empobrecerte. Nosotros vimos, hermanos, allá en Comodoro, que tenía una empresa de una tornería grande y cuando se convirtió dijo, no voy a dejar de cobrar todos los pagos de más, Enrique Cárdenas, voy a dejar de cobrar los pagos de más que me dan las empresas si yo no hago el trabajo. Y dice, ¿estás loco? Hay un montón de plata, subsistís con eso, no. Así que dijo que no y empezó cada vez menos, se terminó cerrando la tornería grande que tenía. Y hay veces que seguir a Cristo te va a empobrecer, pero te va a enriquecer en el Espíritu. No siempre Dios te va a dar para sobreabundar. Hay momentos que va a retener, pero si sos fiel en lo poco, Dios te va a dar mucho más. Y le dice de que estos judíos hablaban y blasfemaban contra ellos y que los iban a poner en la cárcel. Más, Señor, más de lo que vimos, sí, pero por 10 días. Les muestra de que Él tiene el control de las situaciones. Por 10 días, más no. En 10 días va a pasar esto.
Pueden ser 10 días, pueden ser 10 años, pueden ser muchos, pero te muestra que Él está en control de las situaciones. Él está en control. Le dice, no te preocupes cuando andes en diversas pruebas, dicen en Primera de Pedro. Le dice, no te preocupes cuando estés en diversas pruebas, porque yo estoy al mando. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Se acuerdan que el Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo? Sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo. Las mismas cosas que pasó Jesús, las vamos a pasar nosotros, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con la gran alegría, cuando estemos con Él y le podamos hablar con Él y decir, Señor, yo participé con tus padecimientos por amor a vos aquí en la tierra. Y esa es la corona de vida. Hay 5 coronas en la Biblia. La corona de vida, la corona de justicia, la corona de gozo, la corona de gloria y la corona de incorruptible. La corona de vida es para todos los que vencen las pruebas, como acá, y en Primera de Santiago 1.2 dice 1.12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Eso es para nosotros y para vosotras. Los que soportan la tentación, las ganas que me vino de cantarle las 21, las ganas que me vino de hacer esto, las ganas que me vino de hacer el otro. Me vino como una mostaza que me subió y le... Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que viene de parte de Dios, dice acá, ¿no? Porque Dios no es tentado por nadie ni tienta a nadie, pero esa es la corona de vida. Luego está la corona de justicia, que es la que vencen y esperan la venida del Señor, es la corona de justicia. ¿Estás anotando? Eso está en 2 de Timoteo 4.8. Es la corona de justicia. Luego, para los ganadores de almas, Dios va a dar la corona de gozo. Y eso, la corona de gozo, está en 1 Tesalonicenses 2.19, la corona de gozo. Y luego para los que están en liderazgo, sea cual sea el liderazgo, y son fieles hasta el final, esa va a ser la corona de gloria. Eso está en 1 de Pedro 5.4. Es la corona de gloria. Y luego está la corona incorruptible, que es lo que no se dejan corromper por todas las cosas de este mundo, ¿no? Que nos contagian y nos pueden corromper. Esa es la corona de incorruptible que está en 1 Corintios 9.25. 1 Corintios 9.25. Son las 5 coronas. ¿Y para qué son las coronas? Para que yo me jacte de recibir la corona, no, porque eso es orgullo. Dice que cuando lleguemos a la presencia de Dios vamos a inclinar nuestras cabezas y nuestras coronas van a caer a sus pies. Lo que yo logré en esta tierra, lo que hice, lo que Dios me felicitó por eso son las coronas que van a caer delante del Señor, en forma de respeto, de autoridad y de alabanza hacia Dios. Esas son las coronas. Y ellos conocían del tema de la corona, porque ellos, los que ganaban en los juegos, recibían la corona de laureles. Después veían la corona de los reyes que daba poder y la corona de los romanos que daba autoridad. O sea, ellos conocían. Por eso Jesús les habla de la corona a esta sociedad, porque sabía de que lo importante y lo que costaba ganar esas coronas y lo que implicaba en la sociedad esas coronas. Y él dice, yo te voy a dar esa corona si sos fiel hasta la muerte. Le dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es palabra de Dios que le dio Dios a la iglesia de Esmirna. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere, el que llega hasta el final, no el que se queda en la mitad. El que venciere. A toda la iglesia le dice, el que venciere. Él conoce tus obras, sabe lo que estás sufriendo. Y a esta iglesia, junto con Filadelfia, son las únicas 2 iglesias que Dios no le dice arrepiéntete. A las otras 5 le dice arrepiéntete, porque, y le marcó el final. Y acá
esto lo que está diciendo a nosotros es, ¿dónde está tu línea? ¿Dónde está tu marca? ¿Hasta dónde decís? Hasta acá, Señor. El Señor dice, sé fiel hasta la muerte. Esa es la fidelidad que nos pide Dios, hasta la muerte, ser fieles a Él. Y dice que no va a sufrir la segunda muerte. Un nacimiento, dos muertes. Dos nacimientos, una muerte. ¿Qué quiere decir? Un nacimiento natural, provoca la muerte física, pero si yo no me arrepiento, tengo la segunda muerte, cuando el Señor resucite a todos los muertos y defina para qué lado vas. En cambio, si yo tengo un nacimiento carnal y nazco de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, tener un encuentro con el Señor y ser nueva criatura, nacer del Espíritu, no salir nacer del vientre de la madre, sino nacer en el Espíritu. Si yo tengo dos nacimientos, tengo una sola muerte, la muerte física, y no voy a sufrir la segunda muerte. ¿Y saben qué? Esa la elegís vos. La segunda muerte la elijo yo. Elijo de cómo seguir a Cristo. ¿Hasta dónde sigo a Cristo? Elijo la segunda muerte. Eso es lo que tiene de grave esto. Porque si yo no decido seguir a Cristo hasta la muerte, voy a participar. Pero Dios conocía el corazón de la gente que estaba en Esmirna. Y le dice, si vencés, si realmente llegás, vas a vencer y yo te voy a dar la posibilidad de no sufrir la segunda muerte. Probados y van a salir airosos. Policarpo, correme la silla un poquito por el calefactor. Natalia, corre la silla. Dice que Policarpo, el discípulo de Juan, que en el año 168 muere, lo va a buscar, y además es una persona muy querida, pero considerado hereje, lo van a buscar. Dice que los soldados cuando lo van a buscar, él les había preparado una cena para los que iban a buscarlo para matarlo. Y les pidió que, esto lo cuenta la historia, ¿no? De que les pidió orar y estuvo una hora orando y se sentían tan mal los soldados que no lo querían llevar. Y él le dijo que tenían que cumplir su función. Y el gobernador romano le dio la posibilidad de decirle, Policarpo, arrepiéntase, agarre incienso, arrójelo al emperador romano y reniegue de su fe y viva los últimos años que le quedan en su casa tranquilo. Y dice que lo que está escrito que dijo Policarpo, dice, a los 86 años sirviendo a mi Señor, 86 años sirviendo a mi Señor y jamás... Dice, jamás me faltó nada, jamás me hizo algo malo. Él era el líder espiritual y él había pasado la peor pobreza porque la sociedad no le permitía. Él había sido ninguneado, blasfemado, había sido rechazado socialmente y así todo le dice, 86 años sirviendo a mi Señor y nunca me hizo nada malo, nunca me faltó nada. Así que eso quedó grabado en los anales de la historia de Esmirna, ¿no? De Policarpo, de cómo un varón fiel hasta la muerte, y fue quemado vivo en la hoguera, y muchos más, ¿no? Con lo que hacían los romanos, fiel hasta la muerte. Y es una decisión que se toma, sobre todo cuando Dios te revela la palabra, tenés que tomar esa decisión y decir, Señor, voy a ser fiel hasta la muerte, a pesar de las circunstancias, a pesar de mis emociones. ¿Hasta cuándo vas a claudicar entre dos pensamientos?, le dijo Dios al pueblo. ¿Hasta cuándo? Si querés seguir a Baal, si querés seguir a tus emociones, si querés permitirle a tu alma tener gobierno, que te puede llegar hasta el suicidio, hacelo, pero sabé de que Dios siempre extiende la mano. Hoy veía un papá y un nene que iban a cruzar y el papá hace así y el nene automáticamente le agarra la mano. Eso es lo que Dios pide. Que yo agarre la mano de mi papá, no que él me esté corriendo a mí para agarrarme porque soy un nene travieso que lo estoy agarrando para que no lo pisen los coches. Nuestro hijo Juancito a los 2 años cruzó la ruta 3 enfrente de la comisaría Mosconi. Un segundo, salíamos de la iglesia, un segundo, al rato lo traía un remisero que iba en el remis, lo ve pasando 4 carriles de la ruta 3, el nene cruzando por ahí, dice que le temblaban las patas cuando me lo trajo.
Dios no quiere que seamos así. Dios quiere que nos tomemos de su mano para pasar la prueba. Y el tema es tomar esa decisión. ¿Hasta cuándo? Señor, yo te sigo mientras me amen. Señor, yo te sigo a ti y a la iglesia mientras me den. Señor, yo te sigo y a tu iglesia mientras hagan por mí algo. Señor, yo te sigo y te amo mientras hagan algo que a mí no me gusta. Señor, yo te sigo y a vos y a la iglesia hasta que me ponen un límite que a mí no me gusta, entonces yo me voy para otro lado. No. El Señor dice, toma esa decisión de seguirme hasta la muerte. Solamente los fieles hasta la muerte son los que muestran la fidelidad y que van a tener la corona de vida. Pero Dios conocía el corazón de los esmirnianos, se llamarían, esmirnianos. Él conocía esos corazones. Dice, yo sé lo que estás viviendo, la pobreza. Lo que está viviendo está en mi control. Yo le he permitido al diablo. ¿Viste que dice que el diablo los va a meter en la cárcel? Igual que le dijo a Pedro. Le dijo, Pedro, no, le dijo Simón ahí. Simón, el diablo me pidió para zarandearte un poco, pero vuelto a predicarle a tus hermanos. Cuando él iba a estar preparado para poder dirigir a esos hermanos, tenía que ser probado. Pero iba a ser un momento, un tiempo de enfermedad. Dios lo tiene en tu mano, pero mientras lo estás pasando es difícil, como lo hablábamos ayer, es difícil mientras lo estás pasando. Y que venga otro, claro, es fácil que vos lo digas. Nosotros estamos pasando la peor situación de pobreza en nuestra familia y la pastora dice, el Señor le dice que les va a devolver todo lo que el revoltón le comieron. Y dice, lindo, hoy no tengo para comer. Pasame un revoltón y me lo como. Un gusano. Mientras lo estás pasando es difícil, pero confía que el Señor ya tiene puso el final, ¿no? La vida en Cristo no es fácil. No es pare de sufrir cuando llegamos a Cristo. El Señor dijo, el mundo van a tener aflicciones. El camino es angosto, no es como en los demás anchos. La puerta es estrecha, es chiquita, entras de rodillas. Pero es difícil, pero vale la pena, porque Dios conoce nuestra corazón y sabe también lo que viene después, la eternidad, que es lo importante. Así que la decisión de ser una iglesia fiel está en mí. Así que si voy a pasar o no la segunda muerte está en mí. ¿Cómo la obtengo? Leyendo lo que dice acá, teniendo relación con Él y siendo obediente a lo que dice acá, y siendo fiel hasta la muerte. Eso es lo que nos pide Dios, que seamos fieles de su fidelidad. Está esperándonos acá la vueltita a la esquina. Padre, en el nombre de Jesús, Señor y Dios nuestro, te damos gracias. Atesoramos esta palabra en nuestro corazón. Te pedimos, danos sabiduría, Señor. Danos el denuedo para poder hablarlo. Danos la fuerza para poder vivirla, Señor. Reconocemos, Padre, que estamos necesitados de ti, que somos necesitados de ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, graba a fuego en nuestro corazón esta palabra y ayúdanos, Señor, a tomar la decisión de serte fieles hasta la muerte, Señor. Te lo damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret y te decimos, aquí estamos, Señor. Deseamos, queremos y tomamos la decisión de ser fieles hasta la muerte en el nombre de Jesús. Amén.